Hola, soy Iván Rojas Pascual, de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. El tema que voy a desarrollar es Carlos Barral, poesía y religión. Carlos Barral es un poeta español de la década de los 50. Perteneció a una familia burguesa, lo cual no aceptaba totalmente. De hecho, Barral se plantea esta cuestión antes de decidir responsabilizarse de la editorial familiar. Fue un hombre activo políticamente, ya que formó parte del PSOE, llegando a ser senador por Tarragona y parlamentario europeo. Sin duda se conoce de otros poetas de su generación que poseen tendencias religiosas. Puede ser el caso del poeta gallego José Ángel Valente. Sin embargo, no se ha estudiado si Barral escribió poesía mística o si tuvo alguna vez inclinación religiosa. Por la breve investigación que se ha realizado para redactar este texto, se puede afirmar que no hay estudios de relevancia que hayan penetrado en esta cuestión. No se han encontrado artículos de otros autores que se planteen si Barral era una persona religiosa. En principio, Barral es un poeta materialista y empirista, pero son apreciaciones sin base científica. Son suposiciones que se pueden hacer en torno a su persona por creencias asociadas a su estilo de vida o a su imagen. Sin embargo, lo que con esta investigación se pretende realizar es intentar responder si Barral tenía algún tipo de sentimiento religioso que hubiera sido expresado en su poesía. En definitiva, el interés no sería conocer si fue un poeta místico como William Blake o William Yeats. En cambio, sí sería una tarea atractiva saber si desarrolló el tema en alguno de sus poemarios y conocer sus ideas al respecto, aunque lo más probable es que su respuesta sea desde la cultura europea y seguramente entienda la religión de un modo materialista. De todos modos, este trabajo es importante porque aporta un nuevo punto de vista a la poesía de Barral. Además, en este estudio se analiza algún poema de su obra para demostrar que Barral comprendía muy bien el concepto de inmortalidad y el de alma. Estas ideas nos permiten entender la religiosidad de Barral, que es lejana a la de las religiones. En cambio, se aproxima más al pensamiento filosófico de los griegos. Para finalizar, se podrá saber qué concibe Barral sobre la muerte, por medio de los conceptos empleados en su poesía. Tras la lectura de gran parte de la poesía de Barral, el lector se llega a plantear cuál es el sistema de creencias personal del poeta catalán. A lo largo de sus poemarios, el autor desgrana sus vivencias con una gran riqueza lingüística. Por ello, su poesía se caracteriza por poseer un estilo muy personal. Para ello, Barral escoge los temas de sus poemas entre los hechos de su vida. Un sencillo ejemplo de ello es el poemario destinado a su nieto y que se titula Lecciones de cosas, 20 poemas para el nieto Malcolm. En este libro de poemas se observa claramente cómo el autor elige entre sus experiencias cotidianas para construir el tema de su obra poética. En otros poemarios el criterio es menos evidente, pero de un modo implícito está presente. Por este motivo, se puede pensar que Barral es un poeta que entiende la poesía como experiencia. Luego, la realidad para Barral es la circunstancia orteguiana. Sin embargo, en la generación de los 50 existen otros autores que se acercan a la religiosidad, como Valente. Por ello se debe explorar la cuestión de la fe en el poeta catalán. Barral es un poeta instalado en el mundo de mediados de siglo, pero hay que recordar que poseía un gran gusto por la cultura grecorromana, y esto le distinguía como poeta respecto de otros de su generación. Aquellos atendían a una poesía más actual. Además de mirar al pasado literario, quizás Barral se retrotrajera filosóficamente a pensadores como Platón. En este caso, su explicación de la realidad no fuera tan realista. Más bien se hallaría entre pensadores que explican el universo idealmente. De hecho, la poesía de Barral es muy abstracta, y él tiene tendencia a una gran conceptualización de los poemas. Entonces, tanto por gusto cultural como por tendencia creativa, se puede concebir que Barral justificase la realidad por principios abstractos más que materiales. Hay que recordar que el principio abstracto que Platón atribuye al universo es el bien. El filósofo ateniense lo entiende como una idea superior. Lo discutible es qué concibe Platón por idea, ya que no hay consenso en filosofía respecto a qué son las formas de las que habla el filósofo. Pero no cabe duda de que Barral se sintiera afín filosóficamente hablando a la metafísica platónica. En cambio, cabe la posibilidad de que conciba la vida de un modo distinto al idealismo,
Aunque en su obra poética no esté presente la figura de Dios, puede que el poeta catalán se explique la realidad de un modo materialista. Por ello se va a examinar la posibilidad materialista en Barral. Aunque hay que decir que algunos autores afirman que algunos de sus poemas abordan el tema del materialismo que caracteriza a la clase burguesa. Me refiero a Serra, y entonces se debe entender que Barral era un poeta consciente de la cuestión de la fe. Por ello, es extraño no encontrar en su obra una serie de poemas o incluso un poemario que investiguen el tema de la fe. Por la lectura de sus poemas parece que la fe es un enigma resuelto en Barral. En su obra no se encuentran evidencias de que vacile respecto de la existencia de Dios. Por lo menos no lo hace de adulto. En cambio, la creencia materialista del mundo se halla presente en su obra de modo indirecto. Por ejemplo, cuando Barral escribe sobre la muerte, no da la impresión de que el autor la aborde desde la fe. En el poema En la arena del epitafio, no se aprecia que el poeta recurra a la fe para aproximarse literariamente al fenómeno de la muerte. De hecho, en los versos finales dice, asegurarnos de no haber muerto del todo todavía y enderezar el rumbo del olvido. Por ello se puede considerar que Barral carece de una visión trascendente de la realidad, aunque su respuesta no es realista totalmente. En cambio, es un poeta que resuelve el problema de la muerte con un concepto como el olvido, idea presente al final del último verso que hemos citado. Por ello se puede aceptar con certeza que Barral sea un poeta materialista, si se acepta que con olvido se entiende que la muerte es nada. Por estos motivos cabe decir que Barral es un poeta con una capacidad de abstracción muy alta. Su estilo de hecho se acerca al empleado en el género del ensayo. Pero lo cierto es que Barral entiende el cosmos de un modo filosófico. Se puede decir que Barral es un hombre que responde a la causalidad del mundo, con un principio idealista y materialista porque es un poeta. Si Barral hubiera sido un filósofo, seguramente se hubiera enfrentado a la cuestión metafísica. Ya se ha dicho que con esta investigación se desea conocer la religiosidad de Barral, pero al leer la poesía de Barral el lector percibe que el poeta ignora este tema en su obra. En realidad lo más cercano a la experiencia religiosa en el poeta catalán es la experiencia de la muerte. Por esto, es importante estudiar los versos suyos en los que desarrolla el tema. Al estar investigando el sistema de creencias personal de Barral, puede ser importante observar cómo concebía Barral la ciencia. Es posible que Barral se apoyase en teorías científicas como fuente de verdad. Hay que tener en cuenta que el poeta catalán concebía la poesía como experiencia. Luego, es probable que en cuanto a la verdad y su conocimiento, optase por la ciencia. De todos modos, se debe contraponer su experiencia religiosa para asegurar cuál fue el camino que siguió el poeta español en relación con la verdad. Aunque algunos autores favorecen la interpretación de que Barral fuera escéptico en cuanto a relacionar su conocimiento y fe. Esta idea queda manifiesta en las palabras de Serra al decir que, con el paso de los años fue dándose cuenta de la hipocresía que se escondía detrás de los rituales católicos. A esta falsa devoción, Barral confiesa haber preferido los valores materiales en sí mismos. De estas palabras se puede decir que Barral poseía una ética materialista, dado que parece haber explicado de primera mano que una moral materialista le convencía en mayor grado que otras éticas. Se puede entender que dentro de esas otras morales se halla la ética personalista, dado que la religión oficial del Estado en los tiempos de Barral era la religión católica. Esto no implica que el poeta español tuviera un gran conocimiento de la ética personalista. Además, este dato aportado por Serra permite inferir que en cuanto a la verdad, Barral confiara en el conocimiento materialista. Dado que en ética confiaba en mayor grado en el materialismo, es probable que en cuestiones de la verdad considerase al materialismo más oportuno que otros conocimientos. Este razonamiento se corrobora con otro argumento también válido. Si Barral, al escribir poesía, hace un ejercicio de reflexión, desde la experiencia es posible concluir que en cuanto a la verdad confía en la razón. Y si este razonamiento no es erróneo, se puede considerar bastante probable que Barral se apoyase en las teorías científicas para explicarse la realidad. De todos modos, hay que tener en cuenta que Barral no siempre fue un adulto que utilizaba la realidad para escribir poesía. Obviamente el autor catalán tuvo que experimentar otras disciplinas en la vida. De hecho, en la infancia Barral confiaba en la verdad de las oraciones cristianas. Ya se ha apuntado en este trabajo que el poeta español de mayor califica esta experiencia al recordarla como ingenua. De todas formas, esta situación personal de Barral es generalizable a muchos otros niños de la posguerra.
Para terminar este discurso sobre la ciencia en Barral, se debe advertir que fue de más mayor cuando el poeta se adhiera al conocimiento científico. Probablemente su aprendizaje en el colegio fuera forjando su entendimiento científico de la verdad, y quizás más tarde, en sus años universitarios, se construyera el edificio de su ideología. Pero lo que sí debe advertirse es que tanto su conocimiento como su sentido de la justicia se basan en el racionalismo, aunque se debe asumir que Barral confió en la práctica científica, y la religión fue una práctica en la que confió Barral. Esta afirmación no es incorrecta si se adopta una perspectiva de Barral de toda su existencia. Una cuestión importante a la hora de estudiar la religiosidad en la figura de Barral es su concepción del alma. Seguramente Barral no cree en la vida de ultratumba, pero puede inferirse de su poesía una comprensión del alma y de su destino. Es por todos conocidos que Barral fue un poeta que admiró la cultura greco-romana. De hecho, era lector de poetas antiguos como Lucrecio, Hesíodo o Virgilio, y por este motivo se puede pensar que su afinidad con aquel mundo llega hasta aceptar su religión. Se puede pensar que el amor que siente por la cultura latina le conduce a asumir la religión pagana. Sin embargo, hasta donde se sabe, Barral no llegó tan lejos, aunque aún podría pensarse que su regreso cultural al pasado pudo extenderse a la religión en su vida privada. No parece cierto por los documentos que existen sobre el pensamiento y la vida de Barral. De todos modos, esto no impide que Barral posea una idea clara en relación con el alma como la que se aprecia en su poema En la arena del epitafio. En concreto, son importantes los versos finales que se han citado antes. En ellos se incluye una concepción del alma de tipo epicúreo, que denota una reflexión seria al respecto, y no una despreocupación por el tema como puede suponerse en un poeta ateo. Por otro lado, es mayormente conocido que Barral vivió en una sociedad católica y bajo un régimen político en el que la religión oficial era la católica. Sin embargo, no es plausible que su pertenencia al catolicismo le haya aportado un conocimiento del alma. Más bien, la mayoría de críticos de Barral entenderán que este poeta no cree en la existencia del alma, por ser un autor de ideología marxista. Por ello, y a favor del pensamiento mayoritario, se debe negar la posibilidad de que Barral creyese en el alma por haber sido practicante de niño del catolicismo. Como conclusión, a esta sección se debe admitir que según Barral, la mortalidad es negada por el alma, y el alma es negada por el olvido. Esta afirmación se sustenta en los versos del poema antes mencionados. De ello se puede extraer una idea sobre el alma y la inmortalidad que permite suponer cómo Barral concebía estas cuestiones. Para finalizar esta investigación, se debe decir que la inmortalidad en la obra poética de Barral se manifiesta con escasez. Sin embargo, no es poco relevante el pensamiento de Barral al respecto. Si bien en este trabajo se ha concentrado el pensamiento religioso del poeta español en el poema En la arena del epitafio, no debe infravalorarse la idea de la inmortalidad que Barral nos presenta. En este poema se aprecia una idea de la muerte muy exacta y de gran calado filosófico. Obviamente la idea se expresa en un poema y está sin argumentar. Sin embargo, es un concepto que tiene sus antecedentes filosóficos y es muy precisa. No se debe menospreciar un pensamiento tan hondo en un poeta. Al contrario, este poema debe servir para reconocer otra perspectiva distinta de Barral como poeta. Pero hay que hacerlo desde un punto de vista idealista. Barral en sus poemarios ofrece una explicación de la inmortalidad abstracta y simbólica, porque es un poeta inserto en la cultura europea. Gracias por vuestra atención. Adiós.